Gracias por asistir a esta semana intensiva, un seminario que trata de revelar muchas cuestiones que están en el trasfondo del caso Assange y que me van a permitir de manera muy sintética, por aprecio al tiempo también del resto de expositores, resumir en 10 tesis que no tratan de otra cosa sino plantear un reto sobre las nuevas formas de gobernanza de Internet, lo que está en juego, que es la economía de los bienes comunes, especialmente si hablamos de información y de conocimiento, pero también la geopolítica del sur o la geopolítica de la comunicación que está implícito en ese ámbito. Y empezaremos por cuestionar algunos mitos o metáforas que darían pie a una concepción, yo diría, idealista de las libertades en Internet. La primera tesis es que no estamos ante un espacio, a pesar de las metáforas de red, que invitan a pensar que es un espacio autónomo, descentralizado, sin interferencias, sin ruido, sin control, justamente porque, como se dijo hace muchos años, vivimos en la era del acceso y nadie va a cuestionar que en Internet tenemos acceso a la información y al conocimiento. Sin embargo, hay una paradoja, contradicción fundamental, y es que la infraestructura o red materialmente sí es descentralizada, pero nunca como hoy en la humanidad ha habido tal nivel de concentración de los servicios y sistemas de comunicación. Esa contradicción, de algún modo, pone entre paréntesis o cuestiona el mito de la transparencia. Hace muchos años el profesor Matelar hablaba del mito de la paz, de la libertad, del desarrollo y progreso vinculado a la comunicación moderna. Yo añadiría este falso mito de la transparencia, según el cual en la era de Internet estamos muy informados, pero tiene que llegar Wikileaks para demostrar que efectivamente estamos absolutamente desinformados en la era del acceso a la información. Si a eso añadimos debates como los que estamos viviendo del capital financiero, de la opacidad en los paraísos fiscales de ese capital, que hay que recordar es uno de los actores fundamentales del sistema de comunicación, es uno de los actores fundamentales de control de las telecomunicaciones y de los inversores que especulan previo, durante y después de la crisis bursátil de las empresas.com en este nuevo universo de la llamada cultura digital. Ese es el escenario necesario. Cuando hablamos del mito de la transparencia es que el sistema actual de acumulación necesita justamente opacidad para la desposesión y acumulación de riqueza. Es un prerequisito en la llamada sociedad de la información o del conocimiento. Y cuando se revelan los dispositivos de captura de riqueza, hay una crisis política y social de credibilidad y confianza. El caso, por ejemplo, de Wikileaks, de Snowden, de las revelaciones sucesivas que tienen que ver con ese capital financiero. Bien, en ese ámbito yo señalaría dos ideas motrices que habría que discutir. Primero, el desplazamiento en el sistema internacional de los debates de democratización de la comunicación de foros como la UNESCO por procesos de cooptación, de falta de transparencia, de tecnocratismo o incluso de una representación asimétrica en la UIT, en la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, donde hay que recordar que Estados Unidos tiene una amplia representación junto con sus aliados y otras muchas potencias apenas representación para debatir o deliberar sobre cómo debe ser esa arquitectura de la red Internet. Por tanto, una hegemonía absoluta y un modelo unilateral que habría que cuestionar, al menos en varios ámbitos. A mí me gusta hablar de las 5 M's o de los 5 problemas fundamentales que tenemos. Monopolios virtuales en ese sistema global, una creciente mercantilización de la cultura red, el dominio monetario financiero de estas nuevas realidades de la cultura digital, del sistema de comunicación y un dominio, yo diría, cuasi absoluto de las corporaciones. Se pone mucho el énfasis en la actuación de la Agencia Nacional de Seguridad, que es importante, sin ninguna duda, pero hay que señalar que el manejo privativo de los datos fundamentalmente está en manos de grandes corporaciones transnacionales que, junto con el proceso de militarización, reeditan la peor versión de la historia moderna de la comunicación entendida como arma de guerra, de captura, de dominio, y esos 5 males habría que plantearlos con regulación. Y aquí anticipo un elemento importante. Si el sistema Internet no es libre, no es un bien común y está cercado y privatizado, la única alternativa es regulación. Lamentablemente hay posiciones dentro de los movimientos sociales de cierto anarquismo pop, ciertas tesis liberales que se niegan a regular.
Pero si no hay regulación de Internet tendremos lo que hoy encontramos, un sistema intervenido, privatizado, cercado, por tanto no libre. Necesitamos una política pública frente a ciertas líneas que van en contra, por ejemplo, del software libre, que van en contra de la gobernanza democrática de Internet, que van en contra de esa idea de la comunicología como ciencia aplicada de los bienes comunes. Internet también entendido como un bien común de la humanidad, en una lógica que recupere ese espíritu hacker originario del desarrollo de este nuevo espacio público o social. La segunda tesis que a lo largo del seminario vamos a debatir es justamente el dominio del paradigma securitario que amenaza las libertades públicas induciendo cierto pánico moral. No es una novedad en la historia moderna de la comunicación. Cada vez que ha habido una transformación tecnológica siempre ha habido un discurso sobre los efectos nocivos, por ejemplo en la infancia, desde el punto de vista del desarrollo de la cultura y de los procesos de socialización. Sabemos que la Alianza de los Cinco Ojos, liderados por Estados Unidos, es una realidad y que los procesos de regulación securitaria se han dado con la excusa del terrorismo, no solo con el Acta Patriótica en Estados Unidos, también en Francia, en España, en diferentes países. Se censura, se controla y se evita la libre circulación de información y de pensamiento. Y esa amenaza inminente genera un discurso que yo diría paranoico en términos de biopolítica, o si quieren, la reedición de la peor versión jovesiana. Homo homini lupus, el hombre concebido como una amenaza potencial, por no decir directamente como un terrorista en potencia, con estas ideas de guerra preventiva y de manejo de control de las redes de información, porque hay que pensar la guerra antes que acontezca. Bueno, ese tipo de discurso o paradigma securitario termina restando autonomía y libertad e imponiendo una censura y control de la red que estamos viviendo a diario de manera intensa, con variaciones por países, muy intensa en Estados Unidos o Francia actualmente, menos intensa en algunos otros países, pero en cualquier caso es un hecho que esta situación de pánico moral está estableciendo una cuestión que es el paradigma Echelon, un sistema de control total, de videovigilancia global, fundamentalmente basado en un principio, superioridad informativa. Lean Military Review, lean la revista de pensamiento de Estados Unidos del Ejército para que entiendan, cuando hablamos de ciberguerra, de seguridad, de democracia, de qué estamos hablando cuando se plantea el concepto de superioridad informativa. Está implícita en la agenda para la acción del vicepresidente Al Gore cuando se diseña la arquitectura de la red global con una idea muy básica: la hegemonía de Estados Unidos en Internet, en las llamadas entonces autopistas de la información, garantiza el poder económico, político y militar. Y así se está planteando actualmente todos los debates en manejo de datos, de detección masiva, de control o de ciberguerra en este nuevo escenario. Podríamos poner numerosos ejemplos, no es el caso, pero sí asumir que este paradigma securitario plantea un reto para la democracia global. Más aún, podríamos afirmar que las redes son hoy el campo de disputa del nuevo golpismo mediático, un concepto muy polémico, pero que plantea experiencias concretas, si hablamos de América Latina, muy recientes, basados en ese mito de la transparencia o en formas de gestión de la seguridad en la red, como plantea el Acta Patriótica en Estados Unidos, que daría bastante para discutir. A mí me gusta hablar mucho de la hipótesis Allende, porque ya Salvador Allende en Chile planteó, cuando era de moda el debate sobre cibernética, cómo hacer una reforma agraria sin tener bases de datos y de información, bases de datos e información que estaban en grandes compañías del norte, fundamentalmente de Estados Unidos. ¿Cómo plantear? ¿Y qué papel tienen las grandes corporaciones, como en su momento ITT? ¿Cuál es el papel? Porque hay un hilo o una línea de continuidad desde las telecomunicaciones, desde el telégrafo hasta nuestros días. Observar ese hilo rojo es entender la historia de poder y control de las telecomunicaciones en nuestro tiempo. O, por ejemplo, observar cómo el presidente Clinton fue quien más desplegó las llamadas guerras encubiertas, las estrategias de los profesionales del silencio, inspirados en la guerra de baja intensidad, en la guerra psicológica y sucia, en el manejo también de información y de guerra psicológica en las diferentes intervenciones. En este escenario
reconstruir qué era la Escuela de las Américas, el Instituto de Hemisferio Occidental y la ciberguerra contemporánea, es interesante para entender qué sucede en Venezuela, en Ecuador y en los países de la región en el manejo de las redes. Y tienen manuales de referencia para entender de qué estamos hablando cuando retomamos las guerras contemporáneas y las formas de golpismo mediático vinculadas a las estrategias y la doctrina de guerra de baja intensidad en su momento. Es decir, estamos cuestionando una suerte de colonialismo en la cibercultura que obligaría a discutir incluso las alternativas de regulación internacional, muchas veces vinculado a estos expertos, vinculados a su vez en grandes compañías como Open Society y fundaciones financiadas por las grandes corporaciones que no están interesados en una regulación democrática de Internet, que no están interesados en marcar límites a estas formas de intervención en la cultura digital, intervención claramente bélica. Por ello, hay que reconocer que la llamada sociedad del conocimiento básicamente retoma la idea de la sociedad del espectáculo con un matiz, que es la creciente militarización de las comunicaciones. Hay un clásico que les recomiendo, si alguna vez tienen ocasión, de leer al teórico crítico estadounidense Herbert Schiller, cuando habla del origen del sistema internacional de comunicación, vinculado a las telecomunicaciones. Ese origen es militar, es el complejo industrial militar del Pentágono, donde se decide cómo va a ser la gobernanza de las telecomunicaciones, dominando el espectro radioeléctrico y estableciendo también cómo va a desarrollar el acceso al satélite de los países del sur. Cuando hubo intentos de los países del sur en los años 70 de estrategias concertadas para desarrollar su propio satélite, industria de telecomunicaciones, Estados Unidos amenazó de guerra económica y planteó el debate en términos bilaterales, nunca en espacios multilaterales. Pues bien, esa realidad tiene una continuidad hoy día con las políticas de militarización creciente de las comunicaciones. Esa falsa transparencia y esa idea de red accesible para todos y democrática en realidad casa mal con la práctica real de militarización de este espacio, que genera ciertas visiones, yo diría, autoritarias en el desarrollo de la cultura digital. Inclusive, si nos planteamos experiencias de la videovigilancia, en el que fundamentalmente ese paradigma Echelon plantea una vigilancia de los críticos, y a veces no tan críticos, porque como ya sabemos por las revelaciones, la señora Merkel no la calificaría de una representante política tan crítica, pero está siendo vigilada. Esa pérdida de garantías en la gestión de información personal plantea un reto en términos de economía política, de la comunicación humana, de la comunicación privativa, de las formas de relacionarnos con nuestra propia identidad y con nuestra visibilidad en el espacio público. Ha habido demandas para que se aplique la Carta de Naciones Unidas también al ciberespacio, con muchas resistencias. Muchas veces con el argumento falaz de que Internet es diferente a las formas anteriores de comunicación. En realidad no es tan diferente y están en disputa derechos. La cuestión es si vamos a un modelo de videovigilancia global y de control autoritario o a un espacio de reconocimiento de derechos, de deberes, de libertades y de regulación. Por eso insisto en este elemento mítico de los movimientos anarcopop. Todo sistema se puede regular. Internet se puede regular. La cuestión es cómo, para qué, desde dónde, y no, evidentemente, solo limitado al Estado-Nación. Habría que plantear una mirada mucho más ambiciosa a este respecto. En sexto lugar, reconocer algo evidente. La economía de la comunicación contemporánea en la cultura digital está dominada por el tecnocratismo de las grandes corporaciones. Ponía antes el ejemplo de la UIT. Muchos procesos de regulación y de arquitectura de la red se justifican por razones técnicas y están exentos todos los procesos de deliberación ciudadana. Lo comentaba en su intervención Noam Chomsky. Cuando se plantea deliberar sobre la gobernanza de Internet, siempre se pone la excusa técnica. Esta es una cuestión de ingeniería, es una cuestión económica, técnica, no debe ser objeto de deliberación ciudadana. Este es el gran reto. Si queremos una cultura libre, si queremos una arquitectura liberada de estos cercamientos, de estos procesos de militarización, necesitamos trascender el tecnocratismo de las grandes corporaciones, esa visión de lo que Herbert Schiller denominaba cultura SA, la apropiación corporativa del espacio público, que consiste básicamente en la transferencia de bienes públicos
a corporaciones privadas. Él analizó cómo se privatizaron las bibliotecas de Estados Unidos, de dominio público para las grandes corporaciones. Y es lo que hace habitualmente grandes compañías como Google: patentar, registrar, apropiarse de patrimonio inmaterial, de información y de conocimiento que debe ser de la humanidad, que debe ser de todos. Ese proceso, imparable por ausencia de regulación, requiere una crítica al corporativismo y a las visiones instrumentales, planteando alternativas como están surgiendo, alternativas que desbordan redes paralelas, redes autónomas, procesos sociales que permitan esa socialización del patrimonio cultural que hoy día es política también en espacios supuestamente diferentes como la Unión Europea. La Unión Europea dijo que iba a construir la Sociedad Europea de la Información, a diferencia de Estados Unidos, pero la política pública neoliberal es exactamente la misma: privatización de los bienes públicos en manos de las grandes compañías transnacionales. En este escenario, por tanto, habría que plantear la necesidad de una economía común de la comunicación, entendida como ecología, como sistema equilibrado de información y conocimiento, planteando la agenda de los retos de qué es y cómo debe reconocerse los derechos de la ciudadanía digital, cómo impulsar una economía social en este nuevo ciberespacio a partir de la lógica de cooperación, no de la competencia, a partir de la autonomía y de los sujetos políticos. ¿Qué tipo de controles democráticos se deben dar en la red? Necesitamos, sin duda, un sistema más proporcional, con protocolos claros y transparentes, con mayor fiscalización social, supervisando los dispositivos de vigilancia, atendiendo los principios de autonomía y comunalidad, cómo se construye esa economía, los bienes comunes, y, por supuesto, con fiscalización, no la de la NSA, fiscalización social y democrática por las entidades. Pasar de la lógica corporativa a la lógica de los medios sociales, a partir por lo menos de un antecedente que ya tenemos en América Latina, que es el marco civil de Internet en Brasil, que permite hablar de principios de gobernanza democrática, en la que evidentemente las grandes compañías y Estados Unidos están radicalmente en contra. Libertad de expresión, con respeto a los derechos humanos y de privacidad, una gobernanza multilateral, no unilateral, abierta, democrática, con transparencia, con participación de gobiernos y de sociedad civil, inclusión y desarrollo de la red al servicio de la ciudadanía, el respeto al principio de neutralidad y, por supuesto, de diversidad cultural. Frente a la mercantilización, reconocer la necesidad de que las lenguas, culturas minoritarias estén representadas en este ciberespacio que tiende a homogeneizarse bajo control de unas pocas potencias y compañías. En este sentido, yo creo que cuando hablamos de geopolítica del sur implica hacer una crítica al colonialismo de esta red, una colonización angloamericana que no es solo lingüística, por los datos estadísticos de presencia de la lengua en Internet, es sobre todo conceptual. Es sobre todo cuando asumimos conceptos como servicio universal y consideramos que es un gran progreso porque el acceso de todos los ciudadanos a la red ya es una conquista democrática. Pero es un concepto, es el de servicio universal, que iguala a cada sujeto político con un consumidor, con derechos para consumir, para acceder, para conectarse, no con derechos políticos para definir cómo va a ser la arquitectura, qué tipo de servicios, qué estructura, qué ecología de la comunicación, qué contenidos, qué políticas culturales deben ser impulsadas en la red. Y, por tanto, debemos cuestionar no solo la hegemonía de ciertos motores de búsqueda, no solo el control del mercado por el polo dominante de Silicon Valley y sus conexiones con el Sistema Nacional de Seguridad estadounidense, sino también vincular eso con una historia de injerencia y de intervención hoy a través de las redes sociales, desde la guerra sucia de Nicaragua, desde la era Reagan y la construcción del muro que hay que derribar. Después del muro de Berlín hay que derribar el muro de Wall Street, el capital financiero que está detrás de esos procesos desde la era Reagan de regulación del gran sistema de comunicación hiperconcentrado, desequilibrado, colonizado y con hegemonía cuasi absoluta de Estados Unidos y las potencias del norte. En fin, tenemos por tanto que cuestionar esta misión que inspira no solo en el documento de Al Gore, Agenda para la Acción, la misión de ese Estado ampliado del imperio, esa idea de que vamos a llevar a través de Internet la democracia, vamos a luchar contra el mal. No sé si se refiere exactamente los discursos de los documentos de Estados Unidos a algunas organizaciones terroristas armadas por el propio Departamento de Estado.
esa visión etnocéntrica de modelos de gobernanza, de democracia, de representación, de organización social, pero lo esencial aquí, y por eso el Departamento de Comercio fue quien editó el documento Agenda para la Acción de Al Gore, lo importante aquí es la economía. Lo importante aquí es la economía política de esta red o arquitectura global bajo la hegemonía angloamericana. No es casual que la alianza sea de 5 países específicamente y no de otros. No lo está haciendo con Alemania, no lo está haciendo con Japón, lo está haciendo específicamente en la videovigilancia con algunos socios aliados y no con otros. Bien, en ese escenario tendríamos que plantear, por tanto, una disputa económico-política desde los indicadores de sociedad de la información hasta las políticas públicas, pasando también por los organismos multilaterales para cuestionar, por ejemplo, la ausencia de democracia y la baja representatividad equilibrada de organizaciones como la OIT, si queremos plantear una alternativa democrática y descolonizar el ciberespacio que desde su origen, no solo desde la génesis de Internet, insisto, Herbert Schiller, desde el origen del sistema de telecomunicaciones está dominado por Estados Unidos de manera cuasi absoluta. Quisiera plantear también, muy brevemente, una tesis novena que tiene que ver con el proceso también de colonización en la vida doméstica. El dominio tecnológico plantea también retos culturales, retos civilizatorios, problemas de economía política del tiempo. Hablaba antes de que ha cambiado nuestra gestión de la información personal radicalmente. Ya no presentamos tarjeta de visita y nuestros modos de relación están mediatizados por la cultura digital. Esto plantea varios retos, desde el dominio de un presentismo acelerado del turbocapitalismo, una crisis de los espacios domésticos de reproducción y socialización cultural, de crisis de identidad, que debemos plantear de manera antagónica. Si planteamos, por ejemplo, en países como Ecuador una comunicación para el buen vivir, tendríamos que plantear también la temporalidad y la espacialidad, especialmente en este caso los tiempos de la comunicación, porque los tiempos acelerados de innovación, desarrollo tecnológico, de implantación de estas transformaciones rupturistas de la tecnología casan mal con la reproducción del tiempo, del valor de uso, de las formas naturales, de los procesos biológicos sociales anclados en lo local, anclados en el territorio. La colonización de la vida cotidiana y de los modelos civilizatorios también se dan con la tecnología, y esto plantea cuestionar, por ejemplo, reivindicando los tiempos lentos en la comunicación frente a la cultura Twitter, los tiempos reposados de socialización, de intercambio, de conocimiento, de reflexividad, de autonomía. Son planteamientos que no significa, entiéndanme bien, una crítica a la tecnología per se, ni tecnofóbicos ni tecnofílicos, críticos, conscientes en los procesos de apropiación de las culturas populares para buscar alternativas con una gestión del tiempo y del espacio, del conocimiento y la información sensible a la experiencia local y, por tanto, reflexiva con nuestra identidad y las formas de reproducción de lo social. Sin ello, pues tenemos el imperio Google y su lógica métrica, su racionalidad instrumental para valorar la experiencia, evidentemente en muchos casos ajena a nuestra propia idiosincrasia o naturaleza. Y termino con la alternativa. Me van a excusar si he sido muy sintético, muy rápido, pero quien tenga interés, bueno, ahí tienen ya literatura de sobra sobre ciudadanía, tecnología y cultura, o sobre videoactivismo que hemos venido trabajando los últimos 10 años. Aquí me interesaba sentar de algún modo algunas tesis que están implícitos en el debate de este seminario. Y una décima tesis, en plan propositivo, es que necesitamos alternativas democráticas y contrahegemónicas, que solo van a venir del sur, no van a venir de Alemania, pese a ser espiada la señora Merkel, ni van a venir de Estados Unidos, obviamente. Como en todo otro momento de la historia, siempre va a venir de una disputa por el sentido y de construcción de alternativas democráticas. Y en este sentido, ni esperamos de la Unión Europea, cuya posición es reactiva y lo más que hace es multar ciertos monopolios virtuales, como es el caso de Google, poco más, ni va a venir, lógicamente, de Estados Unidos, que ya ha dejado muy claro que quien esté en contra Google está contra los Estados Unidos y, por tanto, lo que no tenemos muy claro qué significa es estar contra Google, exactamente, en este nuevo escenario. Ese discurso de la superioridad informativa de la ciberguerra plantea la necesidad de formular un nuevo multilateralismo desde el sur, como en la UNESCO se planteó con el movimiento de países no alineados, para un proceso de regulación mundial democrática del sistema de comunicación, en este caso de la red,
si queremos desarrollar alternativas. Tenemos espacios como UNASUR, como CELAC, necesitamos desarrollar avances en propuestas como las que hubo del Consejo de Defensa Suramericana para crear grupos de trabajo y establecer el papel de la ciberguerra o del manejo de la tecnopolítica contemporánea y evitar los procesos no solo de injerencia e intervención en la cultura digital, sino también del llamado golpismo mediático que apuntaba antes y que amenaza sobremanera ese proceso de desarrollo de manera significativa. Por tanto, sería necesario políticas regionales, una defensa de una Carta Universal de Derechos de Internet, nuevos marcos normativos de convergencia, no solo regulados desde el Estado, sino con participación de la sociedad civil, del sistema internacional, de los bloques regionales, defendiendo principios básicos como la soberanía informativa, la soberanía tecnológica, la soberanía cognitiva, para una gestión autónoma y social del conocimiento propio en defensa de la riqueza de la biodiversidad en este nuevo escenario. Tenemos que pasar de la tecnocracia al pluralismo jurídico y a un proceso participativo que podría ser representado del paso a la UIT a una UNESCO democrática y a una propuesta de foro social de Internet, a una propuesta de debate con la sociedad civil para generar marcos normativos como hizo Brasil en el contexto nacional, pero con una perspectiva regional más amplia para que tenga impacto y para marcar la agenda de debate a los países que hoy dominan de manera desequilibrada el sistema de información. En el fondo estamos planteando pasar de un modelo unilateral y de este concepto de neutralidad de la red a una producción mancomunada de Internet con regulación pública supranacional y superar ciertas visiones, a mi modo de ver, pobres o limitadas, como las que plantean Stallman o algunos libertarios digitales que entienden que cualquier regulación, por definición, es censura. Bueno, es el mismo debate que con las leyes de prensa. Es falso. La censura se está dando hoy día en todos los periódicos del mundo, empezando por Estados Unidos, sin regulación. Y, por tanto, necesitamos un marco normativo potente que permita justamente construir nuevas alternativas democráticas en el sistema internacional, pero también reconocer nuevos derechos sobre memoria, sobre identidad, sobre opacidad y transparencia, sobre seguridad, sobre desconexión o sobre la innovación que está asociada, por ejemplo, al principio del derecho de sabotaje en la cultura hacker. Sin ella no se desarrollan de manera sofisticada los sistemas de seguridad. Son nuevos derechos que no estaban implícitos en el modelo analógico que se da en la nueva cultura digital y que debemos plantearlo sobremanera si queremos pensar que Internet de verdad es un espacio libre, socializado, democrática, para una información y un conocimiento de todos. La experiencia de Assange, de Snowden, muchos de los capítulos recientes, incluido el caso Panama Papers, demuestra que la información y del conocimiento per se ni es libre ni es accesible para todos. Necesitamos política, necesitamos empoderamiento, necesitamos disputar el sentido de lo que se quiere construir en este nuevo escenario, porque de ello depende no solo el futuro de la comunicación, el futuro de la democracia, de los derechos humanos y de un sistema internacional de verdad justo y adecuado a las necesidades humanas. Muchas gracias.